como todos nosotros, está también el tema de la obra pública. 100% de inflación anual, 7, 8, 10 mensual, la verdad que es difícil de bancar, y especialmente para quienes construyen, cobran a los 2 meses, 3 meses, 5 meses. Lo que cobran termina siendo mucho menos de lo que se había calculado originalmente. Con eso se compra menos portland, menos hierro, se hacen menos obras. Es todo un lío, verdaderamente un lío grande. Por eso hay ahora un proyecto de ley para declarar en San Juan algo que debería ocurrir a nivel nacional. Lo tendrían que hacer a nivel nacional porque la inflación ocurre en todo el país. Pero acá, poco abriendo el paraguas, se ha presentado este proyecto que tiene que ver con la necesidad de poder pagar lo que vale cada obra y no lo que estableció el contrato original, indexado por un índice bastante vidrioso que no termina compensando los daños de la inflación. Entonces eso hace que esté en peligro toda la obra pública de San Juan. Atención con esto, toda la obra pública de San Juan. ¿Y qué obras? Todas. Es decir, escuelas, puentes, rutas, estadios y viviendas también, viviendas públicas, las viviendas del IPB, todas las obras que se construyen por esta modalidad de contratación de empresas privadas y que luego terminan cobrando bastante menos de lo que estableció el contrato original, el concurso de precios, la licitación, hubo todo un esfuerzo de cálculo y la verdad que cuando uno termina cobrando mucho menos de lo que se previó. Gran problema. Usted me pregunta, ¿está la plata? ¿Hay un problema de plata? No. La verdad que no hay un problema de plata. La plata está. ¿Qué es lo que hay? Y bueno, lo que hay es que la herramienta jurídica que se usa para actualizarlo es insuficiente. Entonces hace falta arreglarlo. Y para arreglarlo hace falta un proyecto de ley. Entonces mete la cola a la política y ya hay que... Bueno, desconfianzas, que se trata, que no se trata, se iba a tratar mañana, no se va a tratar hasta la semana que viene, hay que ver si finalmente el proyecto avanza, y hay que ver también qué pasa con el ritmo de obras. Hay quienes dicen que hay obras que se han estado ralentizando, que hay empresas que han parado con el ritmo, han incluso algunas suspendido pagos a empleados, se habla de eso también. Una gran preocupación, un tema no menor, teniendo en cuenta que San Juan es una provincia obra público dependiente 100%. Está con nosotros el jefe del IPB en la provincia, Marcelo Jornet. Buenas noches, Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan? Preocupante el panorama este que se abre, ¿no? Sí, ¿Es así? sí. ¿Es así o qué matices hay? Sí, realmente venimos arrastrando, sobre todo este año, si bien venimos con una inflación fuerte desde hace un tiempo, pero bueno, de a poco esto se ha ido reflejando en las distintas, claro. ¿No? Y nosotros principalmente se ve cuando uno no tiene obras o las provincias no hacen cosas, no pasa nada. Claro, San Juan, que es una provincia en San Juan intensiva, se está haciendo claro, mucho. Entonces, lo que nosotros no queremos desde el gobierno, digamos, desde las reparticiones que trabajamos bajo el Ministerio de Obras Públicas, es que estas obras se paren. Porque nosotros sabemos que toda obra tiene como distintas objetivos, por así decirlo. O sea, en el caso del IPB, que es el que me toca a mí... El más noble, diríamos, ¿no? Por un lado está cumplir con las necesidades de las familias de tener su vivienda, pero hay una cara muy importante que es el movimiento que produce esa obra pública. Sobre todo cuando hay un gobierno donde quiere que en todos los departamentos haya obra, por lo que significa esa obra. Claro. No solo por darle la posibilidad a los habitantes de tener su vivienda, sino que lo que genera. Y si nosotros en esa generación no tenemos cuidado para que eso tenga una continuidad, esa obra se termine,
me produzca mano de obra, o sea, necesidad de mano de obra para lo cual los habitantes puedan acceder. Entonces estamos cometiendo un error en ese sentido. Entonces, ¿cuál es la idea? Y por eso nos anticipamos y venimos trabajando, se viene trabajando fuertemente desde el Ministerio de Obras Públicas, es en buscar una solución. Pero esta solución tiene que ser acompañada por todos los integrantes, ya sea el Poder Ejecutivo, que somos los que trabajamos en esta parte, pero también necesitamos el apoyo del Legislativo para poder, digamos, dar un marco institucional. Claro, ¿no? un marco institucional. Claro. Entonces, es así, por eso se ha presentado, la idea es trabajar en una ley. Podríamos trabajarla inmediatamente, pero la idea es que no sea una cuestión impuesta ni que se crea que es algo... Pero es esencial que haya una ley así para poder pagar lo que corresponde. Y es importante para que no sea una cuestión compulsiva, que no sea entonces es importante. Entonces por eso la idea es que el Poder Legislativo también apoye esto y pueda darnos ese soporte para poder generar estos cambios y estos beneficios que va a ser para todos, ¿sí? O sea, el que se frene una obra, el que no se pueda terminar, que nos quede inconclusa, que nos quede gente en la calle, o sea, es todo un marco complejo, ¿sí? Con respecto específicamente a la repartición en la que usted está encabezando, el IPB, ¿han notado, ya han tenido empresas que han manifestado una ralentización de las obras? Nosotros tenemos somos dentro de lo que es el marco de la obra pública, es bastante diferente cómo trabajamos. Nosotros tenemos una forma de determinación, porque nosotros, ¿cómo se trabaja en la obra pública? Se firma un contrato de obra donde tiene un plan de trabajo, ese plan de trabajo se va certificando. Sí. Esa es una obra básica. Certificado se paga. Se hace el certificado de obra básica, que es la obra, y ahí nomás nosotros tenemos un sistema de determinación que es en UBIs. Entonces, yo hago el certificado de obra básica y ya se determina la diferencia que hay de la UBI del mes anterior con la UBI de este mes. Se le aplica ese coeficiente. Es instantáneo. Entonces, el IPB tiene una situación bastante diferente que el resto de las obras que tienen un sistema de redeterminación diferente. Claro. Que tienen que esperar un salto, que tienen que solicitar que se les reconozca esa redeterminación y eso lleva días. Y cuando te la reconocieron, cobraste al día la arquera. Claro. Y cuando lo van a cobrar, la inflación se comió toda esa situación. O sea que las del IPB serían las menos complicadas. Seríamos las menos complicadas y en muchos momentos, lo pueden decir las cámaras, hemos estado soportando la obra pública. Solo el IPB. El IPB, como paga como mucho, a los 30 días, como muchísimo, y las obras de Nación, por ejemplo, todas estas obras que estamos haciendo con aporte de Nación paga a los 5 o 10 días de haber enviado el certificado a Buenos Aires. Muy rápido. Entonces, hemos tenido un beneficio en ese sentido. Pero lo mismo nos toca, porque los coeficientes con los que se saca la UBI no están reflejando la inflación. Porque entonces, son coeficientes que tienen que ver con ¿qué? Con la inflación, pero con otros factores más, entonces, ahí se licúa. Entonces pasa, si nosotros hacemos una curva, tenemos que el camino que va llevando la UBI es muy diferente al camino que va llevando la inflación, al camino que va llevando la mano de obra, entonces no se está reflejando totalmente lo que sucede. Y por otro lado, las obras de Nación, nosotros tenemos un tope. Por ejemplo, el metro cuadrado nos lo cotizan a 985 UBIs por metro cuadrado. Claro. Cuando nosotros hemos hecho el análisis, el metro cuadrado acá real es 1.152 UBIs. Entonces, hay desfasaje. Entonces, tenemos que entenderlo. Y sabemos, y no es que uno se quiera poner del lado de la empresa, no, nos queremos poner del lado de la obra y de los beneficios que produce la obra, ¿sí? Entonces, eso. Pero hemos tenido, el IPB por esta razón ha sido dentro de todo medianamente diferente con respecto a las otras obras, ¿sí?
¿Viene el presidente de la Nación a inaugurar unas obras? Sí, ¿Sí? parecería ¿Va a que venir? sí, parecería que sí. Ayer ha estado el gobernador en Buenos Aires, bueno, Sí, ha estado hasta hoy, porque justo asumía el nuevo ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, y nos habían invitado, así que ellos fueron para allá. Lamentablemente el gobernador iba ayer, pero la pasaron para hoy a la Asunción, porque el presidente fue a Brasil a saludar a Lula. Y entonces hoy ha sido la Asunción, y ayer han tenido una reunión para coordinar la entrega de esta, o la relocalización de las viviendas. ¿Cómo viene la cosa con el cambio? Porque se fue Ferraresi, que siempre fue un funcionario muy cercano a ustedes, un ministro que venía bastante seguido, en el que se manejaba mucho acá, y se fue. Entonces quedó Maggiotti. Pero digamos, ustedes se tienen que relacionar de vuelta, qué relación tienen, cómo es, y ya le fueron a pedir más barrios. Claro. Sí, cuando surgió ya nosotros un poco que lo veíamos que esto se venía, ¿sí? Porque sabíamos que Ferraresi quería volver a su lugar, Avellaneda, por el tema de las futuras elecciones. Y no quiere dejar porque entonces, ¿cómo es esto más pasó o menos también con Zabaleta. Claro. Que se volvió a Urlinga. Martín Gil, no sé Catopodis qué va a pasar. Se va a ir también. Yo creo que va a haber alguna situación. En este sentido, nosotros, pero desde el comienzo que tuvimos, porque la primera vez que vino el ministro, que fue al mes de haber, casi al mes, no ni al mes, de haber sido el terremoto del 18 de enero del 2021, a traernos las primeras, ya que el presidente nos adelantó las 1.800 viviendas, él vino a firmar los convenios para eso. Y ahora vienen a inaugurar esas viviendas. Vienen a inaugurar esas viviendas. Y Santiago venía en esa primera visita. Claro. Y ahí los conocimos a los dos. Así que él también va a poder inaugurar esas viviendas. Él va a venir a inaugurar esas viviendas. Claro, como ministro. Así que eso es lo que han estado coordinando ayer el gobernador. Había hecho una promesa el presidente también, ¿no? De que quería inaugurar en San Juan la casa, la vivienda número, no me acuerdo cuánto. La número 60.000. ¿60.000? La 60.000. 60.000. Y no, bueno, la 60.000. Es más, ya más de 60.000. Sí, más de 60.000, porque la 60.000 creo que la vendió en otro lado. Creo que fue en La Rioja o en San Luis, no me acuerdo. Para nosotros, fue con lo mismo. No, y para nosotros eso es como, venimos como en toda la Argentina, venimos así con una... porque se ha establecido una muy buena situación, porque esto venía parado hace mucho tiempo. Entonces, este gran movimiento que trajo Jorge con su forma de ejecución, no quiere decir que María Eugenia Bielsa, que fue la ministra, lo que pasa es que a ella le tocó una tarea muy complicada, que fue armar un ministerio, porque recuerden que veníamos de una secretaría de vivienda que dependía del Ministerio del Interior. Entonces, la Bielsa empezó a armar todo este ministerio. Le tocó la pandemia. O sea, fue tremendo, o sea, la situación. Pero bueno, no logró sacar cuestiones muy, muy grandes. Nosotros visualizábamos ya desde acá que faltaba como escala a sus propuestas, a sus cosas. Cuando entró Jorge Ferraresi, entró con una cosa... Una ejecutividad. ¿Cuántas viviendas hay hoy en ejecución en San Juan? Y hay alrededor de 100.000 viviendas ya. 100.000. En construcción en todo el país. ¿Sí? No, claro. Acá en San Juan tenemos alrededor de 5.500. 5.500 en construcción. En construcción. Porque la gente nos está escuchando y está como, bueno, ¿cómo me anoto? Y es siempre el tema, ¿no? El tema es la adjudicación, porque... También es la construcción, por supuesto, porque si no hay para adjudicar, no se construye, no hay para adjudicar. Pero cuando hay tanto y hay tan buenas noticias como la que cuentan ustedes, la gente también plantea, pero no se la dan ¿cómo? Porque siempre empiezan los reclamos. Sí, siempre tenemos una gran demanda de viviendas, una gran demanda de viviendas permanentemente. Por más que hagamos, somos la provincia en proporción de sus habitantes que más viviendas hacemos. Igual tampoco se abastece. Y lo mismo, claro. Lo que pasa es que aparte acá hay una idiosincrasia, una forma de
que están esperando que el Estado le brinde la posibilidad de la vivienda. Y no solo por una cuestión de, o sea, no por el vivir ya, sino qué le voy a dejar a mis hijos. Es toda esa y después cuestión, de no pagar tampoco, ¿no? Porque es otro tema, bueno, mandando gente al verano. Sí, ese es otro tema. Entonces, acá pero también es difícil si no acceder a una vivienda. Digo, es difícil. no hay crédito. No hay crédito hipotecario. Difícil, ¿Cómo acceder a la gente a una vivienda? Sí, nosotros hay distintas formas. Nosotros hemos tratado de armar un abanico más importante en el sentido de poder dar distintas posibilidades. Crédito del IPB también. Tenemos las viviendas de relocalización, que son como las que vamos a entregar ahora la semana que viene. Por otro lado, tenemos las viviendas para los gremios, los sindicatos, las asociaciones civiles, donde también le damos la posibilidad, el gobierno le da la posibilidad, él aportando el terreno. Que algunos gremios después se van a otro también, que es un tema que habría que corregir. Sí, hay que manejarlo muy prolijamente, tratamos de hacerlo para que eso no suceda. Y después tenemos las viviendas para sorteo, que es la vivienda que el general de la población participa. Y también está el tema del crédito. Que es una y tenemos el crédito buena, para construir la vivienda. No se le da tanto, y es un tema muy importante. Es muy bueno. ¿no? Yo muy bueno. Me hice mi casa en el año 95 y ya ese crédito estaba y fue buenísimo. Por suerte terminé mi crédito antes de entrar. Lo terminó de pagar antes. Pero realmente es muy accesible y ahora estamos alrededor de cerca de los 7 millones y pico en el préstamo. En el préstamo. ¿Sí? Para una construcción por ahí es el doble, ¿no? Depende. Lo que pasa es que cuando uno construye con un préstamo del IPB tiene que ser muy consciente. Y tiene que tener una espalda también para lo que falta. Tener por lo menos el 20%, que nosotros prestamos el 80% de 80 metros cuadrados. Claro. El resto lo pone la gente. Pero hay que ser muy consciente a la hora de la construcción. Y eso siempre se lo recalco yo a mis colegas, porque como arquitectos por ahí volamos y hacemos... pero cuando tenemos el préstamo del IPB, el objetivo hay que terminar. Después ampliarla, después hacerle todo lo que quieras, pero por lo menos... uno agarra la plata del IPB y tiene que hacerlo ya, porque tiene que tener hecho ya todo y tomar y no, porque... Claro, si bien nosotros vamos dándole de acuerdo a certificaciones, que no es lo que ocurre con el préstamo, por ejemplo, de casa propia, que se lo dan todos juntos, ahí es complejo, porque si uno no sabe manejar esos fondos, es muy difícil, y más cuando... Hacer la mitad. Claro, cuando te dan todo y la inflación y tenés que correr a comprar materiales, pero por otro lado tenés que pagar la mano de obra, o sea, hay muchas situaciones que hay que manejar. Marcelo, muchas gracias por venir, un gran gusto siempre hablar de un tema tan importante para la gente como es el tema de la vivienda, ¿no? Y especialmente con estas herramientas que hay, noticias buenas y como decís, a veces son insuficientes, bueno. Son insuficientes a veces, ¿no? pero bueno, pero por lo menos hay cosas, ¿no? Se está haciendo mucho, así que y para nosotros es bueno poder comunicar esto porque realmente para la población de San Juan y de todo el país, o sea, tener el tema de la construcción de vivienda es primordial. Marcelo Jornet, director del IPB en Paneles Rotativas. Pausa, estamos en el cierre con Walter Vilca.